Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a DAI Tecnología, el canal donde compartimos conceptos, tutoriales, tips, hablamos de tecnología, aprendemos ustedes y yo. Y muy feliz estoy de nuevo tenerlos por aquí. Bienvenidos a todos los nuevos suscriptores. Un beso y un abrazo de mí para ustedes. Y bueno, en el día de hoy vamos a estar viendo un tutorial pequeño, corto, rápido, sobre la expresión lambda. Es decir, es una expresión que yo he estado viendo en diferentes códigos cuando estoy revisando, leyendo o viendo algún tutorial y no tenía idea para qué se usaba. Y dije, bueno, pues tengo que aprender para qué se usa y explicárselo a mis suscriptores, a la gente que me sigue muy cariñosamente, y aprendan también cómo usamos lambda, cómo escribir la sintaxis y de la función filter también. Entonces, si te interesa de qué vamos a hablar hoy, pues acompáñame y quédate hasta el final. Y si no te has suscrito y tienes dudas, pues que no te quepa duda, porque aquí en este canal aprendemos mucho. A ustedes, yo, compartimos muchas cosas. Y dale ese botoncito que está por ahí abajo y suscríbete y quédate hasta el final, y si te gusta me dejas un like y un comentario, que me encanta leer los comentarios. Entonces vamos a empezar. Un archivo .py que, por supuesto, como siempre les digo, se lo voy a estar dejando en la descripción, el enlace a GitHub donde pongo este código. A veces lo comentaré, pero bueno, para que se puedan guiar o lo puedan probar. Entonces tenemos un archivo lambda donde voy a estarles explicando cómo usarlo y cuál es la sintaxis. Bien, lambda, esa palabra que a veces vemos por ahí, es una función que nos permite crear, valga la redundancia, una función anónima. ¿Por qué anónima? Porque no necesitamos ponerle un nombre específicamente. Normalmente en Python, cuando ustedes crean una función, utilizan la palabra reservada def, de esta manera, def, y le ponen a la función suma. Entonces el intérprete o la máquina reconoce y entiende de que suma es una función que va a ejecutar lo que ustedes pongan dentro de ella. Por ejemplo, vamos a estar creando aquí la función suma, que le voy a estar pasando como parámetro dos elementos, para el que, si ustedes tienen dudas de funciones, yo les voy a dejar, yo creo que tengo algún videito, se los voy a estar dejando por aquí, un videito de funciones que tengo al inicio del canal. Pero bueno, le estamos pasando dos parámetros que son supuestamente los que quiero sumar. Pueden ser dos listas, puede ser dos letras que quiero concatenar una frase, lo que sea. Y adentro le voy a decir que me retorne, que lo que me devuelva sea la suma de A más B, ¿verdad? Eso, así es la forma clásica de crear una función. Y luego ustedes le dicen, bueno, imprímeme suma. ¿Qué le pasa a mi teclado? Está bien. Imprímeme suma, y que le voy a estar pasando el valor 4 y coma 5, ¿verdad? Normalmente esa es la manera de realizarlo. Con la expresión lambda, ¿qué podemos hacer? Creamos una variable donde vamos a estarle guardando esa función, pero en una sola línea. Nos permite poder expresar en una sola línea un comportamiento X, y al no tener un nombre específico, no está reservado, tú la puedes llamar, la puedes reutilizar en cualquier momento. Es decir, en cualquier parte del código, sin tener que definirla previamente, tú puedes estar nombrando lambda esto, que lo que quiero que me haga es esto, y a tal cosa, y punto. De todas maneras, yo quizás este tema se pueda profundizar más, como siempre les digo, pero la cosa es que se lleven la idea de cómo lo puedo estar usando, y cuando la vean reconozcan que lo que están viendo es una función en una sola línea de código. Es una expresión que vamos a estar calculándole a ciertos parámetros que ustedes son los que los van a definir, los que necesiten usarlos, es decir, los parámetros que quieran usar y hacer. Vamos a ver un ejemplo aquí. Entonces yo voy a decir que voy a poner una variable sumando, y le voy a igualar lambda, la expresión lambda, y esta no, es esta, lambda, y la sintaxis es la siguiente: lambda espacio, los parámetros que voy a estar usando, dos puntos, y la expresión. Siempre tiene que ser una sola expresión, no te permite hacerlo más, porque si no, no tiene sentido, si no es una función y punto. Entonces los parámetros serían A y B, como habíamos dicho anteriormente, que puede ser A y B cualquier cosa. Vamos a verlo ahora. Dos puntos,
dos puntos, y la expresión. Se los voy a dejar aquí comentariado. Lambda, parámetros, dos puntos, expresión. Es así. Y la expresión va a ser A más B, en este caso. Entonces yo simplemente puedo decir print sumando 6,1 y ya. Aquí tenía 9 y con esta voy a tener 7, pero es lo mismo, ¿ven? Con esta sola expresión yo logré hacer lo mismo que con esta función definida. Claro, esta también, la cosa no es si ocupa más o menos líneas de código, sino la funcionalidad que nos permite a la hora de, en cualquier parte de un código que tengamos grande, que estemos desarrollando, ay, me haría falta una función que esto me lo compare, que no sé qué, bueno, le meto un lambda y ya, porque no es una función que va a realizarme una serie de cosas, sino es un comportamiento X. Lo puedo usar dentro de una función, en medio de un ciclo, no sé. Pero bueno, mira, vamos a ver otro ejemplo, porque para que vean, en el caso de con las listas, yo voy a declarar una lista aquí. Vamos a llamarle A, sí, vamos a llamarle A. Y vamos a cambiar esta expresión. Esta se las voy a comentar ya, para que lo tengan como ejemplo. Esta se la comentaré. Y vamos a declarar una lista que va a tener varias cosas, ¿no? D, 3, 4. Una lista con varios elementos. Y yo quiero construir sí, bien. Y yo quiero construir una palabra. Y entonces yo voy a decirle lambda, lo que tengo es una lista, ¿no? Le voy a pasar una lista. Le paso la lista y le digo que lista en la posición 1 más IA. Y que me devuelva eso. Es decir, lo que va a construirme es la palabra día, por ponerles un ejemplo. Y que me lo imprima. Vamos a ver. Yo le digo print construir y lo que le paso es la lista A. Y vamos a ver el resultado, ¿verdad? Espero que me sigan. Y aquí lo tengo, me construyó la palabra día. ¿Vieron qué interesante? Bien, ahora vamos a ver la expresión filter. Vamos a ver entonces ahora lo de la función filter, que lo que te permite, filter se escribe así como los estoy dejando, lo que te permite es que dado una colección de datos, tú puedas pasarle una condicional, es decir, una función que haga ciertas cosas a esa colección de datos. Es decir, la sintaxis es la siguiente, se los voy a poner aquí en pantalla. Tú le dices filter, le pasas la condicional y le pasas la colección de datos. Así, de esa manera sería como que la vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una lista de números. Por ejemplo, y 40, ¿verdad? No sé, aleatoriamente. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver cuáles son los múltiplos de 5. Entonces yo diría def múltiplo y yo le estoy pasando números, valores, por ejemplo, y yo le diría si y entonces yo la llamaría de esta manera.
filter. Mosquito molestándome. Mosquito molestándome. Café. Le diríamos múltiplo, coma, sí, coma, lista, y vamos a ver qué nos devuelve. Vamos a ponerle print para que nos devuelva algo, porque como vieron no nos devolvió nada. Si yo lo hago así, filter. Miren lo que nos devuelve, un objeto con el trabajo realizado, pero vamos a castearlo para que sea una lista, para que nos devuelva ese conjunto de datos y poderlo visualizar. Entonces sencillamente le decimos list y listo está, y listo está, y listo está. Y aquí tenemos los números 5, 10, 25 y 40, que son múltiplos de 5. Entonces, el uso de filter, como ven, no es nada complicado, pero tenemos la opción de que si nos es factible usarlo junto con lambda, lo pudiéramos hacer, porque ya conocemos lambda, que es lo que hace. Entonces, si yo le digo aquí, imprímeme la lista que esté filtrada, ¿verdad? Que la condición sea lambda con lista, donde la lista sea mayores que 10. Entonces se supone que me devuelva una lista con los números que son mayores que 10, todo, dado la lista que lo estoy pasando, todo con esta línea. Vamos a ver si me sale bien. Esperaba 2 argumentos, le pasé 1. Vamos a rectificar. Ya, es que le falta que le diga a filter el otro, coma, lista. Si no le doy la lista a filter, no me hace el filtro, ¿entiendes? Y aquí está, y me devuelve los valores que son mayores que 10. Tenemos 21, 25 y 40. 5, 10 y 4 no me los devolvió. Es así como funciona. ¿Qué les pareció? Espero que les haya servido. Esto es lo que quería mostrarles, cómo pudieran usarlo. Les insto que hagan pruebas, que lo usen, porque si no lo usamos, no lo incorporamos a nuestro código de día a día, no vamos a poder aprender a usarlo. Pero por lo menos ya, con este video de no sé cuántos minutos, ya se van a llevar una idea de para qué se usa y por qué. Y entonces cuando lo vean en un código que van a trabajar en él, no les va a ser nuevo, no les va a ser extraño verlo, ya lo van a conocer, que ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Espero que les haya sido de provecho. Déjenme un like si les gustó. Suscríbanse al canal y me dejan un comentario de cualquier cosa que se me haya ido, se le pudiera agregar. Y por favor les voy a estar dejando en la pestaña de comunidad sugerencias de que quieran ver algún tipo de video en específico. Ahora me voy a estar concentrando un poquito en Kivy nuevamente porque tengo que desarrollar un proyecto en la universidad. Y bueno, me parece que se me está dando la opción de que puedo usarlo con la interfaz gráfica que quiera. Y ya nosotros habíamos introducido un poquito en Kivy, pero yo no seguí trabajando en ella por otras cosas, ¿no? Un suscriptor me dijo que hiciera ejercicios con matrices. Me dejó unos cuantos ejercicios que me voy a sentar a hacerlos. Y luego los voy a poner aquí y se los voy a dejar a ustedes para que entiendan de una vez y por todas matrices. Así también lo voy a entender yo. Va a ser una práctica un placer que se hayan quedado hasta el final. Besos y nos vemos en el siguiente. Chao.